Saludos, amigos del canal. Rusia en el día de hoy. Mientras ocurría esta reunión en Alemania, en la base aérea de Ramstein, Rusia continuaba sumando. Rusia continuaba luchando por ganar control de territorios en Ucrania. Y no es porque yo lo esté diciendo por este canal. N cantidad de canales en el día de hoy han distribuido información al respecto de cómo los rusos hoy continuaron atacando no solamente al sur de Bakhmut, sino también en el Oblast o la zona de Zaporizhia, donde está esta planta nuclear. Hoy los rusos continuaron sumando, atacando, moviéndose hacia adelante, mientras todos estos líderes militares se reunían en Alemania buscando la forma de crear un mecanismo para lograr sacar a los rusos del territorio ucraniano. Les voy a mostrar enseguidilla varios canales o medios informativos de la guerra en Ucrania ya reconocidos desde el inicio de la guerra el 24 de febrero que muestran que la información que les estoy brindando en este momento es una información fidedigna, la pueden comprobar, es una realidad. Esto ocurrió en el día de hoy, como también en la capital del Oblast o región de Gerson. Esta capital continúa prácticamente con ausencia de seres humanos. Rusia continúa atacando desde la distancia, mostrándole al mundo, mostrándole a Ucrania que Gerson es una de las regiones anexadas de Rusia. Les voy a mostrar la prueba número 1 del ataque ruso en el día de hoy, donde se dice que han atacado más de 224 veces, 21 lugares o regiones en Zaporizhia. 224 veces han bombardeado, enviado rockets contra 21 asentamientos en la región de Zaporizhia. Esta es la prueba número 1 del canal @miladvisor. Lleva bastante tiempo brindando información muy exacta. Lo mismo que este otro canal de @Rybar o Ribar, que muestran cómo los rusos hoy marcaron la parada con estos ataques. Les voy a mostrar otra fuente. Esta fuente R. Kenkori la pueden ver en pantalla. Muestran las localidades exactas en la región de Zaporilla, que fueron dos. Lobboke con B larga, Lobkove, y la otra región es Orikiv. Para que entienda mejor, pues yo traigo este mapa vieja guardia número 1. Van a ver Orikiv en Zaporilla, la número 2, Lobboke, y ahora en Bakhmut. También los rusos atacaron en Klishivka. No solamente en Zaporilla hubo hoy movimiento de parte de tropas rusas, sino también en Bakhmut. Miren, hay un comentario que leí recientemente, me parece interesante, al respecto de Bakhmut. Como dicen que ya teniendo a Klishivka en Bakhmut controlado por los rusos, se sugiere a las tropas ucranianas retirar sus tropas de este lugar hasta las fortalezas que hay en Kramatorsk para que no ocurra lo mismo que recientemente ocurrió en Soledar. Las fuerzas rusas en el día de hoy, día de la famosa reunión en Alemania, continuaron con el propósito de parte de Rusia, que es el de controlar con sus fuerzas armadas todos los territorios de estas regiones anexadas. Ahora, como Ucrania continúa jugando sucio, como Ucrania un país que por sí mismo nunca podría haberse defendido de Rusia, sino que tuvo que pedir ayuda a N cantidad de países de Occidente.
Entonces, por eso es que Odessa, Kiev y otros lugares de Ucrania son considerados por la Federación Rusa como objetivos militares de inmediato bombardeo en caso de que haya un escalamiento malicioso de parte de las fuerzas ucranianas, incluyendo cualquier caballo de Troya que quiera inventar Zelensky, el dramaturgo, en sus obras de teatro, y inmediatamente que salga un caballo de Troya de los que él sabe inventar, ahí está Kiev, desafortunadamente, el Paganini, la capital europea, que prácticamente está entre la espada y la pared ante cualquier mala decisión que toma Occidente. Hoy en día, en esta reunión, allá en Ramstein, Alemania, fuera el discurso de Lloyd Austin, secretario de la Defensa de Estados Unidos, el discurso de General Milley, el jefe comandante del ejército de los Estados Unidos, y uno que otro estrechón de manos con el ministro de Defensa de Alemania, el ministro de Defensa de Ucrania, y todos felices y muy contentos. No hubo en ningún momento una luz al final del túnel en cuanto a la posibilidad de un tema de negociación, como lo hubiese hecho el expresidente Donald Trump, el arte del negocio, porque es que en esta guerra hay mucha posibilidad para negociar. Miren, el tema de las sanciones contra Rusia, el tema de esa tonelada de dinero de Rusia que ha sido confiscado, congelado, que ahora pretenden querer enviar a Ucrania descaradamente. Hay un país que yo estuve leyendo estos días que se llama Suiza, cuyo modo de trabajo financiero no permite expropiar dineros ajenos, y este país pues ha sacado la cara por la protección universal que debe existir hacia dineros y propiedades ajenas, algo que no respeta el país del norte y otros países miembros de la OTAN, que extraditan por acá, que le quitan los yates al uno y al otro, que le quitan los dineros como hicieron con los venezolanos, que tanto dinero que quedó en manos de la OFAC, en manos de Juan Guaidó, y menos mal salió Suiza a última hora a decir que ellos no están de acuerdo con esta posición. Pero de parte de este grupo de halcones que se reunieron hoy, nunca antes visto algo como lo que vimos hoy, esta cantidad tan grande de halcones que tienen el código o los códigos para dar la orden para el envío de armas, para el envío de tropa. Cómo estos hombres que manejan tanto poder, y los estuve viendo en varios videos allá reunidos al lado derecho, al izquierdo, con los televisores, con las imágenes de Zelensky, el artista, el dramaturgo, y unos miraban así, otros miraban para el lado, el ministro de Defensa de Ucrania hacía carrizo, al lado de Lloyd Austin, y ninguno de estos hombres tan poderosos en esa reunión tan anunciada al día de hoy pudo plantear una solución al respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Hombre, es que el tema es muy claro. Hay unas regiones anexadas que Rusia no las va a entregar. Hay unos habitantes en Ucrania que están perdiendo la vida, que están viviendo bajo una situación ardua, bajo una situación en la que no pueden gozar de la plenitud de sus derechos, y hay un grupo de amigos de Occidente que se reunieron hoy en Alemania y que no tuvieron la dignidad de siquiera mencionar en el tema guerrerista de la agenda del día de hoy el tema de la gran importancia que tiene para Ucrania los seres humanos, más de 40 millones que vienen de su país,
Hoy no se discutió el tema de qué mejoras, qué propuestas para los refugiados. Hoy no escuché a Lloyd Austin ni al general Milley haciendo una propuesta especial para acoger a X cantidad de refugiados ucranianos para llevarlos a Estados Unidos para que en medio de esta guerra puedan vivir como seres humanos con gran dignidad. Hoy no escuchamos ni vimos esto en esta famosa reunión de Ramstein, que en la historia quedó prácticamente como un saludo a la bandera, una reunión que no logró nada específico, ni siquiera el tan anhelado envío de tanques Leopard a Ucrania. Esto fue un fracaso en vivo, en directo, lo vimos por las redes, esta reunión de estos militares, algunos con sus insignias y sus medallas, otros como el ministro de Defensa de Ucrania vestido al estilo de Zelensky. Vimos una torre de Babel en medio de un conflicto que está generando día a día cantidad de muertos civiles, militares, y ninguno de estos hombres con los estudios que tienen, ni medallas, ni logros, ni másters, ni PHs, ni doctorados, pudo en el día de hoy ni siquiera lograr un acercamiento a una solución, a una negociación. Porque miren, es que el dinero que se le ha confiscado a Rusia es una cantidad enorme. Lo mismo que el tema de las sanciones. ¿Cómo así? Que ninguno de estos hombres, con su inteligencia y su experiencia, no pudieron negociar con el tema de las sanciones y el dinero confiscado siquiera 1 kilómetro cuadrado de estos territorios anexados. ¿Cómo así que le van a entregar así a la jura estos tanques Leopard a Ucrania, al presidente Zelensky, sin ni siquiera supeditar esta entrega a una posibilidad de que Zelensky pueda negociar con Rusia territorios al interior de su país donde está prohibido el ingreso de misiles rusos? Una zona franca, como llamamos aquí en Colombia, una zona libre de ataques rusos, una zona santa, donde los seres humanos que viven en esta región de Ucrania puedan gozar de la plenitud de sus derechos, poder dormir tranquilos y no como viven ahora la mayoría de los habitantes de Ucrania. Ni siquiera este tema se tocó, porque miren, es que en una guerra comercial, industrial, económica o política, o en una guerra como la que estás viendo, claro, hay que negociar. No se puede pretender pensar de que lo que anhela Zelensky es algo posible sin la existencia de más derramamiento de sangre, más destrucción de infraestructura, más dolor, más destrozo, más hambre. No, señores, hay que negociar. Me llamó la atención en el día de hoy como estos hombres y mujeres en Ramstein en ningún momento contemplaron el tema de que en Ucrania existen no combatientes y que ellos tienen derecho a formar parte de estas negociaciones o de estas ofertas de parte de Occidente a Ucrania. Porque lógicamente es lógico que entre más armas envíen a Ucrania, más peligra la población. Es lógico que entre más se pretenda pensar de que la única solución es la de acabar con Rusia, destruir a Rusia, acabar con su economía, pues obviamente que viene una respuesta de parte de Rusia que va a afectar directa o indirectamente a los habitantes rusos. Hoy en día no hubo tanques Abrams, hoy en día no hubo tanques Leopard. Hoy en día, hombres y mujeres que supuestamente todos entendían el inglés, pero que no entendían la realidad de la vida de los habitantes de Ucrania. Hoy en día todos parecían comprender el idioma inglés, pero pocos hicieron alusión al tema de la vida, la situación tan inhumana que vivieron durante tantos años, 8 años, los habitantes del Donbass. Hoy en día en esta reunión en Ramstein ni siquiera se hizo alusión por un segundo al tema de que existe la posibilidad cercana o remota de que hay seres humanos en Ucrania, sobre todo que forman parte del gobierno y las Fuerzas Armadas, que tienen ese pensamiento nazi
esa ideología nazi. No, simplemente se asumió de que el bueno es Ucrania y el malo es Rusia. Dice el general Milley que este año esta guerra no va a terminar. Dice el general Milley que hay que llegar a un acuerdo. Sin embargo, él se expresó así en el día de hoy, pero todos quienes lo escucharon en esa reunión de Ramstein, parece que les entró por acá y les salió por el otro oído, porque todos, y los vimos en vivo, en directo, cuando aplaudían, llevaban la única consigna de que la única solución a esta guerra es la de doblegar, es la de acabar con Rusia, porque para ellos Rusia es el enemigo, porque no se puede permitir que Rusia gane en Ucrania, porque después va para Polonia y para Alemania, pero de igual manera no escuchan a Vladimir Putin cuando dice una y otra vez cómo a ellos tampoco los escucharon, cómo les tomaron el pelo, cómo cuando ellos proponían y presentaban opciones y propuestas para que Occidente no obligara o no llevara a Ucrania a ser un país miembro de la OTAN por la cercanía de la OTAN a la frontera de Rusia, nunca le escucharon, inclusive en la época de Merkel lo dijo en vivo, en directo, de que ella, a pesar del acuerdo de Minsk, ella lo que buscaba y los amigos de Occidente era que Ucrania se empoderara, que Ucrania se robusteciera militarmente, como así lo hizo con ayuda de tanto entrenamiento de parte de los Estados Unidos. Hoy en día no hubo, no hubo toma de control para Zelensky. Hoy en día Zelensky esperaba que le entregaran los tanques como si fuese un regalo dicembrino que le llegaba por la chimenea. Hoy en día Zelensky esperaba no solamente los 2.500 millones de dólares de parte de Estados Unidos, sino que Estados Unidos amenazara a Rusia y esto no ocurrió. Eso es lo que busca Zelensky. Zelensky busca no solamente que Estados Unidos y la OTAN amenacen a Rusia como lo ha hecho Medvedev de Rusia cuando advierte de estas posibles amenazas nucleares, sino que tampoco hoy esta reunión en Ramstein amenazó a Rusia de que va a autorizar o que iba a autorizar el ingreso por parte de tropas ucranianas a territorio ruso. Tampoco ocurrió esto. Simplemente esto fue como cuando iban a entregar a Cristo en la época de los romanos, que Poncio Pilato se lavó las manos. Eso fue exactamente lo que ocurrió hoy. Como quien dice, no les vamos a enviar los tanques, no les vamos a enviar los F-16, no les vamos a enviar la munición de largo alcance para los HIMARS. Ustedes resuelvan su problema. Nosotros continuamos enviándoles armas a ver ustedes qué hacen, si las saben manejar o no, y lo que ocurra no es culpa nuestra. Nosotros estamos es a favor de la democracia, a favor de la soberanía. Pero ¿acaso los habitantes de Estados Unidos no entienden qué es lo que está ocurriendo? En medio de esta propuesta soberana y democrática, lo que está ocurriendo es que los habitantes de Ucrania son los que ponen los muertos, son los que pierden sus viviendas, son los que pierden su comercio, su industria. Mientras en Estados Unidos el gobierno les da subsidio a los agricultores, a los comerciantes, en Ucrania no hay dinero, no hay espacio, no hay seguridad para decir que voy a sembrar las semillas en un lugar que puede ser destruido por las fuerzas enemigas. Esto que está ocurriendo en Ucrania es una hecatombe, como lo decía alguien en la política de mi país hace unos años, que podría ocurrir una hecatombe. La hecatombe está ocurriendo hoy en día en Ucrania con el auspicio de Occidente. Esta hecatombe, que significa la pérdida de familiares, la pérdida de comercial, económica, esta hecatombe en el día de hoy
en esta reunión de Ramstein no se creó los mecanismos para que se bajase esta amenaza, sino que al contrario se le entregó al tiempo, se le entregó al espacio, se le entregó a la jura de lo que pueda ocurrir la situación de los ucranianos. Hoy en día no hubo contundencia de parte de los líderes militares en Ramstein. Ninguno aseguró, ninguno advirtió, ninguno presentó una advertencia que pudiese considerarse un gran riesgo para Rusia. Ninguno de estos miembros militares, con todo su conocimiento y experiencia, pudieron en el día de hoy ni siquiera hacerle cosquillas a Vladimir Putin. Quedaron como una burla a nivel mundial, así sea que el algoritmo me desmonetice el video, me lo bloquee. La reunión de Ramstein en el día de hoy fue una gran burla y quedará consignada en la historia como una reunión de hombres poderosos que esquivaron por todos los lados comprometerse, porque todos, sin duda alguna, le tienen gran temor a Rusia, a sus ojivas nucleares, a su poderío nuclear, a su furia por Occidente desde el año 1990-91, haber continuado hacia el oriente, tratando de apoderarse de Rusia y volver a Rusia ropa de trabajo. Hoy en día, que quede en la historia esta reunión como algo que nada aportó a lo que va a ocurrir en los próximos días. Hoy en día, mientras se quejan de que el presidente de los Estados Unidos, presidente de Rusia, perdón, está enfermo, le tiemblan las manos, le tiemblan los tobillos o está fuera de su país, en el día de ayer estuvo en uno de los lagos de Rusia celebrando el bautismo de Jesucristo, esta epifanía ortodoxa, como lo pueden ver en pantalla. Que le caiga el guante al que se lo chante. Porque esta idea de decir que los habitantes de Rusia protestan ante su líder Putin porque Putin nada bueno está logrando. Y la gente dice, miren a todos los rusos en la calle protestando contra Putin. Les digo, amigos, esta gente que está protestando por el tema de las pensiones es en Francia, no en Rusia. Están protestando contra Macron. Sin lugar a dudas, estos tanques Leopard no se tomó la decisión en el día de hoy de que van a ser enviados a Ucrania. Porque Zelensky, sin esos tanques, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Porque Zelensky cada día tiene un anhelo diferente, que los HIMARS, que los Leopard, que la ayuda en el Congreso de los Estados Unidos para que nos ayuden en Bakhmut. Yo digo algo, como lo dijo alguien hace unos minutos que estuve yo informándome, esto que ocurrió en el día de hoy con esa toma de parte de Rusia de esta región de Klishchivka en el sur de Bakhmut, vuelvo y repito, es hora de que alejen a los soldados ucranianos hacia Kramatorsk, porque podría ocurrir algo como Soledar, porque podría ocurrir algo como Mariupol, porque podría ocurrir algo como Severodonetsk o Lysychansk. Pero ¿acaso realmente los seres humanos le importan a Zelensky? Y esto lo digo para que el algoritmo de YouTube me castigue todavía más duro, porque es que la libertad de expresión es necesaria, expresar ese dolor, ese sentimiento cuando uno ve que seres humanos van a perder la vida, así sea que uno viva en Medellín, en Cusco, en Bolivia, en Indonesia, en Australia, en la China. Uno desde la distancia, sin estar en el lugar de los hechos, uno analiza y siente y piensa lo que podría ocurrir. Y esto continúa. Y como dice el general Milley, este año no va a haber
solución, pero debería haber un acuerdo, como dice Kissinger. Bueno, me despido, amigos del canal, no los molesto más, no los fastidio más y muchas